5 millones de unidades son las que ha logrado vender Audi del A3 desde su primera generación, que nació en 1996. Ahora presentamos la cuarta, al menos en su carrocería hatchback, porque también viene con una carrocería sedán. El 3 puertas y el cabrio no se van a vender ya con esta generación. Sus rivales, principalmente dos, el BMW Serie 1 y el Mercedes Clase A, ambos renovados recientemente. Y además conviene recordar que este Audi A3 se emparenta con otros dos modelos del grupo Volkswagen, que son el Golf 8 y el Seat León. ¿Por qué? Porque los tres parten de la misma plataforma, la MQB. Si hablamos del diseño del Audi A3 tenemos que hacerlo de una pequeña revolución. Es cierto que el vehículo mantiene su esencia, no podía ser de otra forma, al fin y al cabo es un vehículo exitoso que tiene que seguir la filosofía con la que nació en su momento. Pero si nos fijamos ya en detalle sí que se ven ciertos cambios. Por ejemplo, la presencia de una parrilla más ancha que además ahora en todas las versiones tiene este motivo de panal de abeja, antes era solo para las más deportivas. También en la parte baja tiene unas entradas de aire más anchas que le confieren un aspecto más deportivo. Lo mismo que sucede con este capó, que ahora es más plano y presenta unas nervaduras que le dan empaque. Y por último hay que comentar de esta zona las ópticas, que tienen un diseño más afilado y que en función de la versión pueden ser halógenas, algo que solo pasa en la básica, de Full LED o las Matrix LED. Estas últimas, además, en función de la versión que sea el vehículo, presentan una firma lumínica diferente. La cuarta generación del Audi A3 crece 3 centímetros en cuanto a longitud respecto a la precedente. Son 4,34 metros los que tiene el coche ahora. No varía, sin embargo, su batalla, que se queda en 2,64. En este lateral hay que comentar varias cosas interesantes en términos de diseño. Por ejemplo, la presencia de esta línea de cintura totalmente recta que tiene su contraste en las diversas protuberancias que se encuentran en esta parte del coche. Por ejemplo, la que está aquí sobre el paso de rueda delantero, también sobre el trasero y sobre las taloneras. Da una sensación como que el centro de las puertas está hundido y eso al final cuando uno ve el coche de frente parece que es incluso más ancho de lo que realmente es. También destacan, por ejemplo, los marcos cromados de las ventanas que aportan un toque más elegante. Y por último, decir que el pilar C es totalmente nuevo. La parte trasera del Audi A3 mantiene las formas cuadriculadas del resto del vehículo. Además tiene una serie de detalles deportivos, como puede ser el spoiler en la parte de arriba o la imitación del difusor de aire en la parte de abajo. Aquí también hay un nuevo paragolpes. Además tenemos unas ópticas que mantienen esa forma rasgada que también hemos visto en la parte delantera. Y en cuanto al maletero, tenemos que decir que hay un sistema de apertura eléctrica, no es el caso de la unidad que tenemos, y si lo abrimos nos encontramos con un hueco de carga de 380 litros de capacidad. Es exactamente lo mismo que ofrece el BMW Serie 1 y 10 litros más que lo que tiene el Mercedes Clase A. En el caso de no ser suficiente, por supuesto, se pueden abatir los asientos traseros, en este caso en proporción 40-20-40, hasta alcanzar un volumen de carga de 1200 litros. Es en el interior del nuevo Audi A3 donde realmente se nota el salto que ha dado este vehículo respecto a su generación precedente, por muchos detalles, tanto tecnológicos como de diseño. En el primero de los campos pues vemos un volante multifunción que sigue la línea que hemos visto en los últimos modelos de la marca de los 4 aros. Tenemos unos controles en esta parte que permiten manejar lo que tiene que ver con el teléfono, el volumen de la radio y también una pequeña zona aquí que podemos utilizar para cambiar lo que se ve en el cuadro de mandos digital. Es digital en cualquiera de las versiones, solo que las más livianas tienen una pantalla de 10,1 pulgadas y las más potentes de 12,3. Estas últimas, que es el Audi Virtual Cockpit, tiene además integrado el navegador, algo que tiene su reflejo perfectamente en la pantalla y permiten guiarnos en nuestra ruta sin apartar prácticamente la vista de la carretera. La pantalla del sistema multimedia está perfectamente integrada dentro de la consola. De hecho, si tocas, no hay ni siquiera un salto en el momento que empieza la propia pantalla. Su manejo, obviamente, es totalmente táctil y es exacto al de un smartphone, incluso en el tacto. Lo único que no me gusta es que la parte, y ojo, que es algo totalmente personal, es que la parte de alrededor está con un acabado negro piano, que si bien es muy elegante, no es lo más útil. Mira, aquí justo acabo de poner un dedo antes y esa huella ya se queda ahí hasta la próxima vez que lave el coche. Justo debajo tenemos los mandos del climatizador. Acertadamente, de nuevo visión personal,
Audi ha mantenido unos botones físicos, permiten su manipulación prácticamente sin quitar el ojo de la carretera, algo que no sucede con los controles digitales. Justo más abajo tenemos más controles analógicos, que son el que pone las luces de emergencia, el que quita el start-stop, el que puede desconectar el control de estabilidad y el selector de modos de conducción. Más abajo todavía tenemos la carga inalámbrica para móviles y dos tomas de USB, una normal y otra un USB-C. En el túnel central, en este caso no es tan novedoso porque se trata de una de las versiones con cambio manual. Las que tienen cambio automático prescinden de la típica palanca de cambios para sustituirla por un selector que es mucho más pequeño y elegante. Es novedad, tanto con esta palanca convencional como con las de cambio automático, el nuevo control de volumen. De nuevo se sitúa en esta parte, en el túnel central. Pero ahora para subirlo y para bajarlo, en lugar de haber un mando físico como tal, es un mando táctil que tienes que hacer circular hacia la derecha o hacia la izquierda para subir o bajar el volumen. También permite apagar o encender la radio o el reproductor que tengamos en ese momento conectado, pasar de pista o activar el mute. Esta nueva generación del Audi A3 ofrece dos asientos diferentes, la anterior ofrecía hasta tres. Los convencionales, pues poco hay que comentar de ellos, y estos, que son los más deportivos, tienen el repasacabezas integrado y unas sujeciones laterales más pronunciadas. El diseño cuadriculado que tiene esta nueva generación del Audi A3 permite que las plazas traseras tengan mucho espacio, incluso nuestra distancia hasta el techo, vale que yo no soy muy alto, pero valgo de ejemplo, es bastante elevada. También la distancia que hay entre las rodillas y los asientos delanteros. Ahora mismo el que está situado delante de mí está justo en la posición que yo utilizo para conducir y ya vemos que es una distancia de un palmo por lo menos. Además tenemos una serie de detalles interesantes, por ejemplo la red de detrás de los asientos que nos permite dejar cualquier tipo de objeto, unas tomas de aire individualizadas y justo debajo unas tomas de USB-C para cargar nuestros dispositivos móviles. La posición de conducción del nuevo Audi A3 es bastante estándar, no destaca por nada en especial, pero tampoco se le puede criticar. La visibilidad es perfecta, es cómodo, el volante permite reglaje tanto en profundidad como en altura, el asiento también se puede mover prácticamente en todas las direcciones, con lo cual es prácticamente imposible que alguien no encuentre su posición idónea para conducir. En el apartado mecánico actualmente Audi vende 5 motorizaciones diferentes. Son 3 de gasolina, una de ellas apoyada en un sistema mild hybrid y 2 diésel. Las de gasolina empiezan por un 1.0 de 3 cilindros y 110 caballos para seguir por un 1.5 ya de 4 cilindros y con desconexión de cilindros precisamente con 150 caballos. Precisamente es el motor que estamos conduciendo. Sobre este mismo se basa la mencionada versión mild hybrid, que bueno, sin entrar en más detalles, lo que supone al conductor es un ahorro de 0,8 litros de combustible cada 100 kilómetros. Respecto a las unidades diésel, se tratan dos de 2.0 litros TDI, una con 116 caballos y la otra con 150. Todos los modelos que hay de momento a la venta son de tracción delantera y el cambio puede ser manual o automático en función de la variante de la que estemos tratando. Si tuviese que elegir una palabra para definir este motor de 150 caballos de gasolina, sería elasticidad. Es un motor muy lineal, que no obstante corre, pero para que lo haga hay que elevar su rango de revoluciones por minuto, algo que obviamente le hace ya no ser tan eficiente como puede llegar a ser, porque si lo conducimos siempre entre 1500, 2500 revoluciones por minuto, no se obtiene un consumo elevado. Nosotros en los 100 y poco kilómetros que llevamos andados nos está dando una media de 7 litros. El comportamiento dinámico del Audi A3 varía ligeramente en función de la versión que elijamos. En este caso estamos conduciendo la S-Line, que cuenta con una suspensión más deportiva y por tanto más dura. No llega a ser incómoda, pero es cierto que cuando llega a una carretera con bastantes baches y demás, a lo mejor hay algún tipo de cliente que no quiere tanta firmeza. Obviamente tiene su parte positiva y es que cuando se trata de encarar curvas, el rendimiento del coche es bastante mejor que en el caso de las versiones que tienen la suspensión convencional. Merece comentario también el tacto de la dirección. Es muy diferente al del BMW Serie 1, recordamos, siempre lo digo,
que BMW tiene un concepto de coche que siempre entra muy directo a las curvas y sin embargo Audi o Mercedes también con el clase A se le nota un comportamiento más neutro. Ojo, ni mejor ni peor, es la sensación propia que transmite el propio coche, pero que al fin y al cabo es diferente. Son gustos personales, insisto, los que te pueden hacer decantarte por uno u otro. Yo siempre he preferido coches que entren más directos que este, pero no podemos dejar de elogiar el tacto de la dirección que ha logrado Audi, porque al fin y al cabo es preciso, siempre hace lo que quieres y en ningún caso hace el coche nada extraño. Otro de los puntos muy destacables en esta nueva generación del Audi A3 es todo el conjunto de ayudas a la conducción que tiene. Son prácticamente innumerables, por ejemplo van desde las típicas como la asistencia de salida de carril, la frena de emergencia, etcétera, hasta otras que no podemos sacarle todo el partido que deberíamos en España, porque al fin y al cabo nuestra infraestructura está un poco más desfasada que la de Alemania. Hablamos de la capacidad que tiene el coche de comunicarse precisamente con esos elementos de la carretera para facilitarnos la vida al volante. Se llama Car2X y, por ejemplo, en Alemania te permite consultar los aparcamientos libres que hay en nuestro destino, adecuar nuestra ruta en función de los semáforos para que coger esto siempre en verde y demás puntos que en definitiva tratan de hacer la vida del conductor más sencilla. La cuarta generación del Audi A3 es un modelo que da un claro paso adelante respecto al precedente, en todos los sentidos: diseño, tecnología, motores, eficiencia. ¿Hay que elegirlo por encima de sus dos rivales alemanes? Depende ya de cada uno qué gustos tenga. Los tres son grandes coches. La ventaja de este respecto a los otros es que es ligeramente más barato de inicio. Su precio de salida son 27.770 euros, mientras que los otros dos están en la frontera de los 30.000.